Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Derecho con los de la UAR. El día de hoy vamos a tratar una de las fuentes informales del derecho, que es la doctrina. Mi nombre es María Fernanda Rubio. Mi nombre es Laura Catalina Torres, somos estudiantes del primer semestre de Derecho de la Fundación Universitaria Juan de Castellano. Hoy les voy a hablar un poco sobre la historia. Empezó en Roma en el siglo II a.C. y tuvo relevancia en el siglo III después de Cristo. Vamos a iniciar que empezó por la Edad Media a partir del marco teórico de la creación. Así se dio como nueva interpretación autoritaria desde el siglo VII hasta el siglo VIII, que fue un cambio dramático para dicha disciplina romana. Asimismo, se puede idealizar cualquier disciplina. Sin embargo, vamos a decir que la doctrina era parte de una relevancia jurídica que se consideraba por el medio de una ciencia. Y más adelante se adquirieron nuevos procedimientos jurídicos y recursos públicos donde eran científicos a través de un tema central, de una discusión, de un debate o de un énfasis ignorado o crítico. También se puede decir que en la Edad Media, a partir del siglo XVII, empezó un triunfo de la ciencia científica a cambio de una combinación de datos matemáticos, de verificación de hipótesis por parte de la doctrina jurídica. Sin embargo, esta combinación dio a unos datos empíricos, sin limitaciones geográficas, y pasaron de una idea principal a una idea central. La doctrina se basa en el derecho, en la interpretación de tratados, en la interpretación de conclusiones que se lleva a cabo a repetir cierta variedad de afirmaciones en una ciencia jurídica, mientras en este momento la doctrina se considera una gran medida o un gran modelo de un gran debate. Se puede decir que está conceptualizada con el derecho. Ahora hablemos de lo que es la doctrina. La doctrina son un conjunto de teorías, escritos y diferentes obras que hicieron los jurisprudentes, y no solo los jurisprudentes, sino los filósofos, como base del derecho. Entonces, explicándole de una manera más fácil, la doctrina son un conjunto de teorías que a lo largo de la historia han venido evolucionando para darnos ahora lo que tenemos para el derecho. Dándonos las bases, las leyes y diferentes. Para las leyes que tenemos ahorita tuvimos que tener unas bases para crear las nuevas. A esto es lo que le llamamos doctrina, a los textos que hubieron anterior para hacer la base de los que hay ahora. Y como se dijo anteriormente, no solo los jurisprudentes hacen estas doctrinas, sino los filósofos, que son estos filósofos que hablaron anteriormente del derecho y de todas sus bases, son también base para el derecho que conocemos ahora. Los escritos que pudieron hacer ellos, las obras que dieron, las ideas que dieron, son doctrinas para el derecho, para lo que sabemos que es el derecho ahora. Ahora nos preguntamos para qué sirve la doctrina. La doctrina sirve para unos estudios científicos contenidos en libros, en tratados, también en revistas y también en monografías que contribuyen a la interpretación del derecho positivo y que guían a las reformas de la legislación. Asimismo, son pautas para aplicación del derecho, como lo podemos ver en la Constitución Política de Colombia, donde se analiza el problema de ciertos aspectos, donde se originan, donde se argumentan, donde se determinan ciertos temas, donde son abiertos a una investigación profunda y a una investigación a futuro. Es decir, que en los libros y en los tratados se puede argumentar, se puede investigar un subtema o temas a fondo que tengan que ver con tratados de la misma Constitución Política de Colombia. O sea, se puede definir como una disciplina sostenida donde hay interpretación de manera fácil y clara. Ahora hablemos sobre las características de la doctrina, que son 1. La autoridad, 2. La evolución, 3. La fundamentación, 4. El debate y 5. La orientación.
Entonces, ¿por qué autoridad? Porque a la doctrina ser un texto antiguo, eso le da autoridad y credibilidad. Entonces, al ser hecho por personas que saben, personas que son especializadas y que saben mucho del tema, esto le da autoridad y credibilidad a la doctrina. Evolución. ¿Por qué? Porque la doctrina tiene que estar en constante evolución para así no quedarse estancada. Para que el derecho no se quede estancado, la doctrina tiene que ir evolucionando, los textos tienen que ir cambiando y ahora los textos que eran la base de unos tienen que ser la base de otros. La fundamentación. ¿Por qué? Porque esta fundamentación es que tiene que ser en base a textos creíbles y que tengan una credibilidad o que sean hechos por autores que realmente sepan de este tema. Cuarto, el debate. ¿Por qué? Porque para que una doctrina sea creíble, tuvo que haber pasado por un debate entre personas que tienen el conocimiento de estos temas para que así se pueda llegar a una conclusión, a una teoría que sea realmente creíble. Y orientación, ¿por qué? Porque la doctrina viene a ser la orientación para las siguientes personas, para los siguientes legisladores, para que hagan sus normas, sus leyes y diferentes textos jurídicos para que de esta manera estén en base a lo que venía de antes, pero pues con sus nuevas ideas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre tipos de doctrinas. Vamos a empezar por la doctrina religiosa, que es aquella que tiene conocimientos, ritos, procedimientos y demás en una iglesia y sus fieles. En este caso vamos a poner un ejemplo que es la doctrina cristiana, donde suele ser empatizado o impartidario por la Iglesia Católica y sus creyentes, donde la Iglesia cristiana es fiel a Jesús o a Jesucristo y no cree en imágenes, y la Iglesia Católica abarca las imágenes y los ritos que se ejercen todos los domingos. Bueno, ahora vamos a empezar por la doctrina jurídica. La doctrina jurídica es un conjunto de leyes y de normas que componen un marco teórico, que operan en una doctrina que lo operan los jueces y funcionarios, cómo obrar o cómo resolver algún tipo de conflicto o de discusión en una sociedad, de tal manera que se debería partir de la justicia. Si ya bien hablamos de la doctrina militar, es aquella que aplica un conjunto de saberes en ocasiones específicas, de un ámbito parcial o de un ámbito bélico, que son impartidarios de los miembros de las Fuerzas Armadas de un Estado, para garantizar su proceder ordinario y disciplinario frente a las fuerzas enemigas, entre otros conjuntos o situaciones. Vamos a hablar de la doctrina común. Es aquella que comprende el conjunto de saberes definidos por dichos autores dentro de una comunidad o sociedad de entendimientos militantes, como es el partido político o un movimiento social, entre otros. Pero ¿cuál es la importancia de la doctrina? ¿O por qué es tan importante esta doctrina? Uno, porque es una guía para el legislador. ¿Qué quiere decir esto? Que el legislador para hacer sus leyes usa la doctrina como base para estas leyes, para no vulnerar derechos y diferentes cosas. Es la base para hacer leyes, los que ya les decía. Entonces, el legislador utiliza estos textos antiguos para hacer la base de las leyes, que estas personas antiguas ya habían hecho estos estudios de las necesidades de las personas. Este legislador utiliza esto como una base. Tercera, le impone límites al legislador. O sea, el legislador utiliza la doctrina para limitarse y no vulnerar los derechos de las personas a las que se les va a ir dirigido estas leyes, y por eso la doctrina le pone un límite al legislador. Es el comienzo para formar nuevos conceptos jurídicos. O sea, con los conceptos jurídicos antiguos podemos ir formando nuevos conceptos de acuerdo a la época en la que se esté realizando, ya que como se decía anteriormente, esta doctrina tiene que ir evolucionando para que el derecho no se estanque. Direcciona las leyes para que sean justas y transparentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que
la doctrina, al ser estudios y teorías, hacen que esto direccione a las leyes para que sean justas para cada ser humano, para el pueblo, y transparentes para que se sepa lo que se está haciendo y cómo se va a hacer. Para terminar y que el tema quede más claro, vamos a dar dos ejemplos. Un ejemplo en derecho civil y un ejemplo en derecho penal. En derecho civil, la doctrina nos dice que si el juez no es necesario y las personas involucradas no lo solicitan, el juez no tiene por qué intervenir. Entonces, les voy a dar un ejemplo con un divorcio. Olga y Mauricio están en proceso de divorcio. Tienen unos bienes y unos hijos en común. Si ellos dos se ponen de acuerdo en la repartición de estos bienes y en la custodia de sus hijos, el juez no tiene por qué intervenir, solo necesitan llegar a un acuerdo y hacer su división. Pero al ser el caso contrario, de no llegar a un acuerdo y solicitar un juez, este juez tiene que hacer lo posible porque esta división sea justa. Entonces, a cada uno le va a dar lo que le corresponde y va a dar su veredicto. Por lo contrario, en el derecho penal, la doctrina nos dice que sí o sí debe intervenir un juez o debe hacer presencia, ya que se presenta problemáticas de alta complejidad. En este caso hablemos de una violación o de un asesinato, ya que pone en riesgo la integridad del pueblo o de la sociedad. Ahora, poniéndoles un ejemplo, si una persona asesina a otra, el juez tiene que dictar orden de captura inmediata, ya que está poniendo en vulneración los derechos de la sociedad y está poniendo en alto riesgo pues la integridad del pueblo. Como conclusión, entonces, tenemos que en el derecho civil el juez solo si es solicitado o necesario podrá intervenir, pero si por lo contrario en el derecho penal tiene que intervenir sí o sí porque es una situación de mayor riesgo. Muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo.